En el fútbol hay despedidas que llegan cuando el cuerpo ya no da para más. Pero también existen otras mucho más difíciles de entender. Jugadores que todavía estaban en la elite, que seguían siendo figuras y que de un día para el otro decidieron colgar los botines. Algunos lo hicieron por lesiones que nunca los dejaron volver a su mejor nivel. Otros por desgaste mental, problemas personales o simplemente porque ya no disfrutaban del juego como antes. En este video vamos a repasar 10 futbolistas que se retiraron antes de tiempo. Algunos tenían apenas 30 años, otros incluso menos, y varios todavía estaban en equipos importantes cuando tomaron esa decisión. El primero es Marco Van Basten. Marco Van Basten es uno de los casos más impactantes de talento que se retiró demasiado temprano. El delantero neerlandés, considerado uno de los mejores goleadores de la historia, se vio obligado a dejar el fútbol prácticamente a los 28 años debido a un problema crónico en su tobillo derecho que nunca logró recuperarse. Aunque su último partido oficial fue en la final de la Champions League de 1993 con el Milan, su retiro recién se oficializó en 1995 después de 2 años intentando volver a jugar sin éxito. El origen de su problema se remonta a una lesión sufrida en su tobillo en el año 1986. Aquella dolencia derivó en múltiples complicaciones médicas y terminó convirtiéndose en una pesadilla. Van Basten pasó por 4 operaciones quirúrgicas, pero lejos de mejorar, su situación empeoró. El tobillo desarrolló una artrosis severa que le provocaba dolores constantes, incluso fuera del campo. En su autobiografía publicada en el 2020, el propio exfutbolista reveló que hubo momentos en los que el dolor era tan fuerte que tenía que gatear para ir al baño porque caminar le resultaba imposible. Lo más impactante del caso es que a pesar de retirarse tan pronto, Van Basten ya había construido una carrera extraordinaria. Con el Ajax ganó múltiples títulos locales, con el Milan conquistó 2 Copas de Europa y con la selección de Países Bajos levantó la Eurocopa de 1988 con uno de los goles más recordados de la historia. Además, fue ganador de 3 Balones de Oro, 88, 89 y 1992. Todo eso antes de cumplir los 29 años. Su retiro dejó la sensación de que el fútbol perdió muchos años de uno de sus delanteros más brillantes. La historia de Luis Zubeldía es una de las más particulares del fútbol argentino. Cuando apenas tenía 23 años, una lesión en la rodilla lo obligó a retirarse del fútbol profesional justo cuando su carrera recién comenzaba a despegar. Lo curioso es que ese retiro prematuro terminó marcando el inicio de otra historia, la de convertirse en uno de los entrenadores más jóvenes de la historia del país. Zubeldía había sido considerado una gran promesa desde las inferiores. Fue descubierto por José Pekerman y rápidamente empezó a formar parte de las selecciones juveniles argentinas. Disputó el Mundial Sub-20 de 1999 y el Sudamericano Sub-20 de 2001. Torneos en los que se perfilaba como uno de los mediocampistas con mayor proyección. Sin embargo, su carrera cambió abruptamente por una lesión en la rodilla izquierda. Los médicos detectaron una osteocondritis disecante, una afección que afecta al hueso y el cartílago de la articulación. Esta enfermedad genera falta de irrigación sanguínea en la zona, lo que provoca un dolor constante y limita el movimiento. En su caso, los tratamientos no lograron resolver el problema y el dolor se volvió incompatible con la práctica profesional. Así que en 2004, con apenas 23 años, tomó la decisión de retirarse. Zubeldía empezó a estudiar periodismo deportivo y dirección técnica, mientras se sumaba al cuerpo técnico de Ramón Cabrero en Lanús. El giro definitivo llegó en 2008, cuando con solo 27 años se convirtió en el director técnico más joven en dirigir en la primera del fútbol argentino, cuando asumió como entrenador de Lanús. De esa forma, una carrera como jugador que parecía truncada terminó transformándose en una trayectoria destacada en los bancos de suplentes. Número 3, Sergio Agüero. El retiro del Kun Agüero fue bastante impactante, recién llegado al Barcelona con 33 años cuando todavía tenía mucho para dar. El delantero argentino se vio obligado a dejar la actividad profesional por un problema cardíaco detectado durante un partido con el Barcelona. Todo ocurrió el 30 de octubre de 2021, en un encuentro de la Liga entre Barcelona y Alavés en el Camp Nou. Agüero era titular y disputaba uno de sus primeros partidos con el club. Cerca del final del primer tiempo empezó a sentir una fuerte molestia en el pecho y en el cuello, a la altura de la nuez. El delantero pidió el cambio y abandonó el campo caminando, intentando transmitir tranquilidad. Horas después comenzaron los estudios médicos y el diagnóstico fue claro: arritmia cardíaca. Los especialistas indicaron inicialmente 3 meses de reposo para analizar su evolución. Sin embargo, con el paso de las semanas, los médicos concluyeron que continuar jugando al máximo nivel podía representar un riesgo serio para la salud. Y es por eso que el 15 de diciembre de 2021, el Kun Agüero brindó una conferencia de prensa en el Camp Nou en la que anunció su retiro del fútbol profesional. Número 4 para Eden Hazard. El retiro de Eden Hazard sorprendió al mundo del fútbol. Con solo 32 años, el talentoso atacante belga decidió ponerle fin a su carrera después de una etapa marcada por lesiones y desgaste personal que le impidieron volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo. Durante su etapa en el Chelsea, Hazard fue considerado uno de los jugadores más talentosos del planeta. Su
Su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1, su creatividad y su influencia en el juego ofensivo lo llevaron a ser comparado incluso con algunos de los mejores futbolistas del mundo. En 2019 el Real Madrid pagó cerca de 120 millones de euros por él y convertirlo en el heredero del vacío que había dejado Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ese traspaso marcó el inicio de una etapa muy complicada. Las lesiones comenzaron a repetirse, su estado físico se deterioró y nunca logró encontrar continuidad en el equipo. Y es por eso que en 2023, luego de terminar su contrato con el club merengue, Hazard sorprendió al mundo del fútbol y anunció su retiro de la actividad profesional. Además de las lesiones y todas las consecuencias que eso trajo, Hazard dijo que no era que no disfrutaba del fútbol, sino que no disfrutaba del ambiente del fútbol profesional, todo lo que implica ser jugador de fútbol. Sí, estar en cancha a los 90 minutos era algo que disfrutaba, pero no toda la logística, las cosas previas de llegar a un partido de fútbol. Como por ejemplo los viajes constantes, los entrenamientos y la exposición mediática. Número 5 para Adriano. La historia de Adriano es una de las más tristes del fútbol moderno. Conocido como el emperador, el delantero brasileño parecía destinado a convertirse en uno de los grandes dominadores del fútbol mundial. Su potencia física, su potencia de disparo y su capacidad goleadora lo habían convertido en la gran figura del Inter a principios de los 2000. Sin embargo, su carrera cambió para siempre en 2004 cuando recibió una noticia devastadora. Su padre había fallecido repentinamente por un infarto. Adriano estaba concentrado con la selección brasileña cuando recibió la llamada. Según él mismo ha contado en varias entrevistas, ese momento marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces comenzó una etapa muy difícil, entró en una profunda depresión y perdió gradualmente la motivación para jugar al fútbol. Esa situación lo llevó a refugiarse en la noche y en el alcohol, lo que provocó un descenso progresivo en su rendimiento. Decidió regresar a Brasil en busca de tranquilidad y de la cercanía con su familia en Río de Janeiro. Aunque tuvo algunos intentos de regreso al máximo nivel, nunca logró recuperar su mejor versión y en 2011 sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión muy grave que complicó aún más su intento de volver al máximo nivel. Con el paso del tiempo terminó alejándose del fútbol de élite y con eso también del fútbol profesional, ya que anunció su retiro. Seguimos con Gabriel Milito, que anunció su retiro del fútbol profesional a los 31 años. Luego de una carrera marcada por su jerarquía como defensor central, pero también por un largo historial de lesiones, el mariscal, surgido en Independiente y campeón con el club en el Apertura 2002, había construido una trayectoria importante en Europa tras sus pasos por el Zaragoza y el Barcelona. Sin embargo, su carrera estuvo constantemente marcada por problemas físicos. En el Barça sufrió una grave lesión ligamentaria en la rodilla que lo dejó más de un año sin jugar. Tras varias cirugías y largos procesos de recuperación, logró volver a competir, pero nunca pudo recuperar la continuidad necesaria para sostener su nivel. En 2011 decidió regresar a Independiente, el club donde había debutado con la intención de cerrar su carrera en Avellaneda. Pero el desgaste físico acumulado era cada vez mayor. Las molestias musculares y una fuerte pubalgia le impedían entrenarse con normalidad y disputar partidos con regularidad. Y así fue como en 2012 Milito comunicó su decisión de dejar el fútbol profesional, explicando que estaba forzando su cuerpo para seguir jugando. Sin embargo, hoy tiene una gran trayectoria como entrenador profesional. Nos vamos acercando al final y ahora llegó el turno de Gareth Bale, quien en 2023 se retiró del fútbol con 33 años después de una carrera llena de títulos, pero también marcada por lesiones y desgaste físico. El galés fue una de las grandes figuras del fútbol europeo durante la década de 2010, especialmente en su etapa con el Real Madrid, donde ganó 5 Champions League y protagonizó momentos históricos. Con el paso de los años, su relación con el club y con parte de la prensa española comenzó a deteriorarse. Las lesiones musculares se volvieron cada vez más frecuentes y su continuidad en el equipo se redujo considerablemente. Tras varios préstamos y un regreso al Tottenham, decidió cerrar su carrera en Los Ángeles FC de la MLS. Luego de disputar el Mundial de Qatar con la selección de Gales, el primero del país en 84 años, el futbolista anunció que había cumplido sus grandes objetivos deportivos, por lo que quería retirarse del fútbol. Y así fue como uno de los futbolistas más influyentes de la historia del fútbol galés le puso fin a su carrera. Seguimos con Zinedine Zidane, que anunció su retiro del fútbol profesional en 2006 cuando tenía 34 años, aunque su decisión sorprendió porque todavía seguía siendo uno de los jugadores más influyentes del mundo. El mediocampista francés había tenido una carrera brillante con pasos por la Juventus y el Real Madrid, además de ser la gran figura de la selección francesa campeona del mundo en Francia 98. A comienzos de ese año, Zidane comunicó que el Mundial de Alemania sería el último torneo de su carrera. Explicó que el desgaste físico y mental acumulado lo habían llevado a tomar esa decisión. También reconoció que ya no se sentía en condiciones de sostener el ritmo competitivo que exigía un club como el Real Madrid. En aquel Mundial, Zidane tuvo una despedida tan memorable como polémica. Fue el líder futbolístico de Francia durante todo el torneo e hizo goles importantes, incluido uno en la final contra Italia. Sin embargo, ese partido quedó marcado por el famoso cabezazo a Marco Materazzi en el tiempo extra, acción que derivó en expulsión. Ese episodio terminó siendo la última imagen de Zidane como futbolista profesional. A pesar de ese cierre cargado de polémica, su legado quedó intacto. Fue uno de los mediocampistas más talentosos de su generación y uno de los grandes nombres en la historia del fútbol mundial. Número 2 para Daniel Osvaldo.
El delantero sorprendió al mundo del fútbol cuando en 2016 anunció su retiro con apenas 30 años. El delantero, que había pasado por clubes como Roma, Juventus, Inter y Southampton, además de vestir la camiseta de Boca, tomó la decisión en un momento en el que todavía podía seguir compitiendo en el máximo nivel. Su salida del fútbol estuvo vinculada principalmente a una pérdida de motivación. El propio Osvaldo reconoció en varias entrevistas que ya no disfrutaba el ambiente profesional del deporte, el entrenamiento diario, la presión mediática y el negocio que rodea al fútbol. Durante su último paso por Boca en 2016, su relación con Guillermo Barros Esqueloto se deterioró después de algunos episodios disciplinarios. Poco tiempo después, Osvaldo decidió rescindir su contrato y alejarse del fútbol para dedicarse a la música, una de sus grandes pasiones. Formó su propia banda de rock y se enfocó en esa nueva etapa de vida. Aunque en 2020 tuvo un breve intento de regreso en Banfield, la pandemia y su falta de motivación terminaron confirmando su retiro definitivo. Puesto número 1 para Eric Cantona, que anunció su retiro del fútbol profesional en 1997, cuando apenas tenía 30 años. Su decisión sorprendió al mundo del fútbol, ya que el delantero francés se encontraba en un gran momento deportivo y seguía siendo clave en el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson. Su carrera estuvo marcada por episodios polémicos. El más recordado fue en 1995, cuando protagonizó la patada a un hincha del Crystal Palace, protagonizando así probablemente la patada más famosa en la historia del fútbol. La sanción fue de 8 meses sin jugar, un castigo que generó un fuerte impacto mediático y personal. A pesar de haber regresado y seguir rindiendo buen nivel, Cantona comenzó a sentir que había cumplido un ciclo en el fútbol profesional. En 1997 anunció su retiro, explicando que prefería dejar el deporte mientras todavía estaba en la cima de su carrera. Después de colgar los botines, se dedicó al cine, al arte y a distintos proyectos culturales, alejándose definitivamente de la competencia profesional. Y estos fueron 10 jugadores que tuvieron que retirarse antes de tiempo. Si ustedes tienen algún otro, pueden dejarlo por ahí abajo en los comentarios. Y obviamente nos veremos en el siguiente video de Fútbol XL. Hasta luego.